como la suma de dos términos. Esto es un poquito árido. Así que, y yo obviamente, intermedios fundamentales, y si quieren hacer la cuenta, tienen que sentarse y, digamos, y sacar un poco de, digamos, remarlo un poquito. Si queremos hacer esta cuenta en general, la vamos a tratar de escribir, ¿sí? Omega, entonces, si es así, va a tener componentes X, Y Z. Entonces la voy a poder escribir como omega X, omega Y y omega Z. Y entonces esta cuenta, este resultado, ¿sí? Me va a quedar en general escrito así. Escrito de esta forma. Bien. ¿Cómo puedo pensar esto para poder salir de acá y llegar acá? ¿Sí? Y bueno, pensemos por partes. Como dijo Jack el Destripador, hay que pensar esto por partes. Estas cuentas hay que hacerlas por partes. Entonces, si ustedes quieren hacer esta cuenta, bien, empiecen con omega, simplemente omega X. Si omega está en la dirección X, R paralelo es X en la dirección Y. Y R perpendicular es Y en la dirección J más Z en la dirección K. Entonces, vean que si pienso nada más que en X, me olvido de todo, ¿sí? Me olvido de esto, pienso nada más que en omega X, R paralelo es X, ¿sí? Entonces, este término, ¿sí? Y este integral va a tener dos términos, uno que va a ser X por Y en la dirección J, ¿sí? Más X por Z en la dirección K. Y entonces me quedan estos dos. Y ¿sí? Vean que me queda R perpendicular al cuadrado. R perpendicular era Y en la dirección J más K en la dirección, más Z en la dirección K. Su módulo es Y cuadrado más Z cuadrado. Entonces, este integral me queda este término. Bueno, esto es para omega X. Hago lo mismo para omega Y y lo mismo para omega Z. Y me queda el resultado de todo este integral que está acá, ¿sí? Es este. Esto les puede llevar mucho tiempo hacer las cuentas. No es necesario aprenderlo, ¿sí? No es necesario aprenderlo. Yo simplemente se los quiero mostrar, porque es la expresión general donde vamos a salir. Ahora, vamos a tratar de escribir esto en momento cinético. Si tenemos esa expresión tan fea, entonces este integral lo puedo escribir como un producto escalar. Sí, el resultado de este integral lo puedo escribir como un escalar, pero este producto acá, este es el producto escalar con omega, esto va a ser representado por una matriz, que la voy a llamar ICM. ¿Sí? Y este CM porque lo estoy calculando respecto del centro de masa. ¿Sí? Y esta matriz es la matriz, esta que está acá, la integral de cada uno de los elementos que estaban en esa suma, estaban ordenados así por sí. Vean que acá me queda la integral de y cuadrado más z cuadrado, ¿no? Son los elementos que aparecían antes acá, ¿sí? Vean, esto que aparecía omega x, ¿sí? Omega x, estos van a ser los tres primeros elementos, los elementos de la segunda parte y de la tercera línea, ¿sí? De esta matriz. Esta matriz, ¿sí? Que está acá, que la uso simplemente para escribir fácil el momento cinético, para sacar estas integrales y escribirla como un producto, vean que depende nada más de la distribución de masa del cuerpo alrededor del centro de masa. ¿Sí? ¿Cómo está distribuida la masa del cuerpo alrededor del centro de masa? Bien, esta se llama, ¿sí? Tensor de inercia. ¿Sí? Tensor de momentos de inercia. Ese es el nombre correcto. ¿Sí? Bien, esta matriz es muy importante porque el valor de esta matriz me caracteriza cómo se comporta el cuerpo ante una rotación.
Es el equivalente de la masa de un cuerpo cuando se trasladaba. ¿Sí? Bueno, este es el equivalente, pero a la masa, pero para la rotación. Entonces, esta ecuación que está acá es muy importante. ¿Sí? Es muy importante. El problema es esto, que es una matriz de 3×3. Es una matriz de 3×3 que, bueno, son matrices, son difíciles. Bueno, esto es una matriz, la podemos pensar como si una matriz, en realidad es un tensor, lo que significa que se transforma, ante la transformación de coordenadas, se comporta de una forma un poquito más restrictiva que una matriz. Pero nada más, para ustedes básicamente es una matriz de 3×3. Vean que es una matriz de 3×3 y tiene características únicas, únicas, tiene unas ciertas características. Vean que es simétrica, ¿sí? Simétrica. Y vean que su traza son todos números positivos, los elementos de la traza. Entonces, y como es un cuerpo, la suma de este término más este término más este término no puede ser nunca cero. ¿Sí? O sea, tiene una traza no nula. Entonces tenemos que esa matriz, es la inercia, el tensor de inercia, esta matriz, es una matriz simétrica y de traza no nula. Bien, si es una matriz simétrica y de traza no nula, nosotros sabemos de matemática que es diagonalizable. Es decir, bueno, ¿qué significa que sea diagonalizable? Que puedo elegir un sistema de coordenadas, ¿sí? Distinto, ¿sí? Orientado distinto, de forma tal de hacer esa matriz en forma diagonal. ¿Se acuerdan los problemas de autovalores y autovectores que ustedes aprendieron, ¿sí? En análisis? Bien, es eso. ¿Sí? Ahora, estas direcciones 1, 2 y 3 que hacen que la matriz, ¿sí? De inercia, del tensor de inercia sea diagonal, se llaman ejes principales del cuerpo rígido. Todo cuerpo rígido tiene 3 ejes principales. Y vean que entonces, como hacíamos el producto L, lo calculamos como el producto de I por la velocidad angular, entonces el momento cinético lo vamos a escribir como I1 por omega 1 en la dirección 1, más I2 por omega 2 en la dirección 2, más I3 por omega 3 en la dirección 3. Esto es la forma de que nosotros vamos a escribir, vamos a trabajar los momentos cinéticos, ¿sí? Usando siempre los ejes principales. ¿Por qué? Porque nosotros los tensores de inercia vamos a tratar de trabajar siempre, digamos, en forma diagonal para que las cuentas sean fáciles. ¿Sí? Vean que una vez que uno puede elegir I1, I2, I3 y todo trabajamos, entonces es muy fácil calcular el momento cinético. Imaginen si tienen que escribir el momento cinético haciendo el producto, ¿sí? De estos, haciendo el producto con esta expresión del tensor de inercia. Nos quedan realmente cosas muy complicadas. Es por eso que siempre trabajamos, ¿sí? Con las ejes principales, simplemente para simplificar al máximo las cuentas. Muy bien, ¿cuán difícil es encontrar ahora, ¿sí? El tensor de inercia en los ejes principales de un cuerpo rígido? Yo lo voy a tratar de encontrar en algunas situaciones como para mostrarles, ¿sí? Cómo es que se calcula el tensor de inercia, ¿sí? Sobre un eje principal. Y para eso vamos a resolver el caso más simple posible que nos va a mostrar cómo se hacen las cuentas, ¿sí? Es el caso de dos masas unidas a una barra que no tenga masa, separadas a una distancia L. O sea, la masa está distribuida, está acá y acá. Y lo que quiero calcular es el momento de inercia sobre un eje principal. Entonces, en definitiva, la cuenta que me aparecía en las diagonales era la suma sobre las masas. Vamos a escribirlo acá. ¿Sí? Vean, yo pasé de largo. ¿Sí? Vean que esto
estos elementos de la diagonal, ¿sí? Disculpen, los elementos de la diagonal, esto era cuando yo rotaba alrededor del eje X, ¿sí? Vean que esto es la distancia al eje X al cuadrado, y esto es la masa. Vean que esto es la distancia al eje Y al cuadrado, y esto es la masa, y esto es la distancia al eje Z al cuadrado, y esto es la masa. Entonces, yo puedo escribir, por eso está escrito acá, el momento de inercia respecto a un eje principal lo puedo escribir como la suma de las masas, ¿sí? Es el promedio de la distancia de las masas ponderado en masa, ¿sí? Esta es la distancia de este diferencial de masa al eje de rotación. Entonces, como tengo dos masas, lo único que tengo que hacer es, para calcular el momento de inercia por un eje principal, es hacer esta suma. Tengo dos masas, ¿sí? Calculo la distancia al eje de rotación de las masas, la elevo al cuadrado y hago esta suma. Bien, un eje principal. Cuando tengo este problema, ¿sí? Esto tiene dos ejes principales. El centro de masa está ubicado en el centro, ¿estamos de acuerdo? Está acá. Entonces, siempre calculamos respecto al centro de masa, así que el centro de masa está acá. Hay tres formas distintas de rotarlo. Una es esta, ¿sí? Que el centro de masa está acá, y ustedes están rotando de esta forma el cuerpo, ¿sí? Perdón, así, el cuerpo. Esta X, acá el eje de rotación está entrando a la hoja, ¿sí? Simplemente le puse el omega para que ustedes se den una idea más geométrica. Bien, esa es una forma. Y si calculamos el momento de inercia, perdón, ¿sí? Esta es una forma. Y la otra forma sería de rotar, ¿sí? Esto alrededor del eje, siendo que el eje esté en esta dirección. Bien. Si toman un lápiz ustedes y se lo ponen, agarren un lápiz, una lapicera y pónganselo delante de su vista, ¿sí? Tomen con el pulgar y el índice de la mano, no sé, izquierda, pongámosle, o de la derecha, la que quieran, ¿sí? El cuerpo apoyándolo, sosteniéndolo en su centro de masa. La rotación que les digo es, la rotación si empujan un extremo alrededor de ese punto y hacen rotar alrededor de ese punto. Eso es una forma de rotarlo. La otra forma de rotarlo, ¿sí? Eso es en el plano perpendicular, perpendicular a como lo están viendo. Pero ustedes lo pueden rotar, ¿sí? En el plano, rotándolo de la misma manera, ¿sí? En un plano perpendicular al que lo hicieron. O sea, paralelo a como lo están viendo, de forma tal de que no ven la superficie, sino que siempre lo que ven es el contorno. A ver, pueden rotarlo en forma perpendicular, ¿sí? O, digamos, pueden rotarlo también, a ver, no los puedo, voy a activarla. Pueden rotarlo, ¿sí? En un plano perpendicular a este, ¿sí? En un plano perpendicular a este, alrededor de este punto, pero de forma tal de que las masas se muevan, ¿sí? A ver, es tomarlo en el centro, ¿sí? Y hacer que un extremo se acerque a su ojo, ¿sí? Y el otro se va a alejar, y sucesivo. ¿Sí? Si lo rotan así, vean que es un plano perpendicular al anterior, al que está reflejado en el dibujo, y esa es otra forma de rotarlo. Pero vean que la distribución del movimiento, la distribución de masa alrededor del eje de rotación, en ambos casos es el mismo. ¿Está? Vean que las masas van a estar siempre a L sobre 2 del eje de rotación en ambas situaciones. Por lo tanto, el momento de inercia que van a calcular ahí, ¿sí? Va a ser el mismo. Y en esas dos rotaciones que nosotros tenemos, cada una de las masas va a estar al eje de rotación L sobre 2, así que el momento de inercia que vamos a calcular en ambas situaciones es un medio de m por L cuadrado. La otra forma de rotarlo, porque hay tres formas de rotarlo,
¿sí? Es cuando lo hacemos rotar, ¿sí? Háganlo rotar, ¿sí? Siguen rotar directamente el lápiz o la virómer eso en el eje, ¿sí? De esta forma. Entonces vean que las masas, de la forma que está indicada en el dibujo, vean que las masas, ¿sí? No se, están sobre el eje de rotación y por lo tanto la distancia al eje de rotación vale cero y por lo tanto el momento de inercia, ¿sí? Es cero. Luego, el tensor de inercia, ¿sí? Va cuando sobre los ejes principales, ¿sí? Para las dos masas unidas en esta configuración, unidas a una masa, tiene esta forma. Un medio de ml cuadrado, ¿sí? Para una rotación, un medio de ml cuadrado para la otra rotación y cero para este caso. Este es el tensor de inercia, ¿sí? Para dos masas unidas a una barra alrededor de los ejes principales. Bien, ¿les pareció difícil? Vamos a un caso un poquito más complicado, pero y después volveremos, ¿sí? Al final a revisarlo. Vamos a un caso un poquito más complicado. Ya no tenemos dos masas, tenemos una barra, ¿sí? Una barra la vamos a poder pensar con un conjunto de masitas, todas una pegada al lado de otra, ¿sí? Entonces, yo tengo que calcular el centro de masa, supongo que la barra es uniforme, ¿sí? El centro de masa está ubicado en el medio de la barra, ¿no? Entonces, va a haber tres formas de moverlo. Uno, ¿sí? Si hacemos rotar alrededor del eje, ya sabemos cuánto vale, ¿sí? Vale cero, porque la distancia al eje vale cero. Bárbaro. Después, va a haber otras dos formas de rotarlo, igual que teníamos el lápiz delante de nuestro, ¿sí? O lo rotamos así o lo rotamos en el plano perpendicular, ¿sí? Alrededor del centro de masa. Bien, ahora, como tenemos una barra de masa m y longitud L, el secreto de la resolución de la ecuación es trabajar con la densidad. Si es uniforme, la densidad va a ser m sobre L. Entonces, vamos a hacer un pequeño dibujito, ¿sí? Esta es la barra, este es el centro de masa, ¿sí? Divido la barra en pequeños pedacitos. Cada segmento va a tener un espesor de X y va a estar en la coordenada X, de forma tal de que si este es el centro de masa, la distancia del elemento que está en la coordenada X al respecto al eje de rotación es X. Este pequeño elemento de X, ¿sí? Va a tener una masa ¿de cuánto? Y bueno, si esta es la densidad lineal de masa, vean que es kilogramos por metro, ¿sí? Cada espesor, pequeño intervalito de X, va a tener una masa que va a estar dada por la densidad por esta longitud de X. A ver, es regla de tres simple, gente. Si yo tengo en una longitud L una masa M, en una longitud de X, ¿cuánto tengo? M sobre L por diferencial de X. Esa es la masa que tiene este pequeño espesor diferencial de X. Regla de tres simple. Entonces, si es así, esta integral, yo tengo, vean que este integrando, que es la distancia, es X, va a quedar X cuadrado, el cuadrado de la distancia, el diferencial de masa que es ρ por diferencial de X, y esta X va a estar alineada entre menos L sobre 2 y L sobre 2. ¿Sí? Porque para allá está la barra acá termina acá en la coordenada menos L sobre 2 y en este otro lado la coordenada termina en L sobre 2. Ya para calcular el I de centro de masa, lo que requiero es hacer resolver esta integral. Vean que esta integral, como ρ es constante, es m sobre L, la puedo sacar el factor común, y me queda la integral de x cuadrado diferencial de x. Es muy fácil de resolver, ¿sí? ¿Cuánto queda? ¿Cuánto da esa integral?
X al cubo sobre 3. X al cubo sobre 3. Exactamente. El momento de inercia, ¿sí? Es X al cubo sobre 3, pero evaluado en L sobre 2 y menos L sobre 2. Así que me queda ML cuadrado sobre 12. Y el momento de inercia entonces me queda de esta forma, ¿sí? Respecto del centro de masa. Bien. Ok. Ustedes ya creo que están en condiciones, ¿sí? Vean que, ¿sí? Todo el mundo llegó al resultado ML cuadrado sobre 12, ¿no? Entonces, si hicimos ahora la cuenta, entonces podemos, ¿sí?, ver qué es lo que pasa. Esto lo calculamos respecto del centro de masa, ¿sí? Respecto del centro de masa. ¿Qué es lo que pasa cuando estoy parado en el punto A? Quiero, ahora sí, calcular el momento de inercia, ¿sí?, para una barra rotando de esa forma alrededor del punto A. Vean que esta forma es muy parecida a la que nosotros calculamos respecto del centro de masa, ¿sí? ¿Está? Es el eje de acá, el eje que está representando, ¿sí?, la rotación acá, es un eje paralelo al que calculamos antes, ¿sí?, paralelo al eje principal que hicimos la cuenta antes, ¿sí?, pero respecto al centro de masa. Así que las cosas van a ser más fáciles. Muy bien, ¿sí? O sea, es lo que quise decir, ¿sí? Bien, ¿cuánto da esto? ¿Cómo podemos hacer esa cuenta? Esta cuenta es exactamente la misma que la otra, ¿sí? Lo único que ahora queremos medirlo todo a partir de A. Así que, si pongo mi sistema de coordenadas, divido esto, la barra en pequeños diferenciales de X, ahora pongo mi origen de coordenadas acá, no en el centro de masa, sino en el punto que estoy calculando. Esto, vean que si estoy representando esta rotación, simplemente para que lo podamos apreciar. Divido, ¿sí?, la barra en pequeños elementos, pequeños elementos diferencial de X, que van a estar ubicados en la coordenada X. Cuando rote esto, vean que la distancia al eje de rotación va a ser X siempre, porque hace un círculo. ¿Está? Entonces, el momento de inercia respecto al punto A la voy a poder escribir como la distancia al cuadrado, que va a ser X, por el diferencial de masa. Y la integral va a ser entre el menor X posible, va a ser, no estoy poniendo el sistema de referencia acá, va a ser 0 y L. ¿Cuánto da esta cuenta? Profe, una consulta. Sí. No terminé de entender los diferenciales de X, o sea, ¿por qué se parte la barra en varios pedazos en X? Porque es un continuo, ¿sí? Y yo sé cómo hago la cuenta. Tengo que decir, bueno, ok, parto la barra. Acordate que una integral es una suma. Entonces yo trato de llevarte siempre digamos, a hacer las cosas más fácil posible. Entonces, yo tengo que sumar para calcular, vamos a para atrás, ¿sí? Para acá. Para hacer esta cuenta, para calcular el momento de inercia, tengo que sumar sobre todas las masas y multiplicar por la distancia del eje de rotación cuadrado y sumar. Tengo que hacer esta cuenta. ¿Está? ¿Sí? Que es lo mismo que esto. Entonces, lo que hago para hacer la integral es esta cuenta. ¿Sí? Siempre. Entonces, ¿cómo la hago? Parto la barra en pequeños diferenciales, ¿sí? Cambio la barra por una cadena, si querés, ¿sí? Y cada cuenta de cadena va a tener una pequeña masa, va a ser una pequeña masa y va a estar ubicada en algún punto, en un punto del espacio, ¿sí? Está caracterizado, la barra está acá, y está caracterizado por la coordenada X. Y va a tener un cierto espesor, y por lo tanto va a tener una cierta masa.
Ahí está. Entonces ahora lo que voy a hacer es escribir la integral. La distancia de esta cuenta al eje de rotación siempre es x. Entonces me aparece el x cuadrado. La masa de la cuenta, ¿sí?, es ρ por diferencial de x. ¿Está? Entonces, y esto simplemente representa la suma. Esto es la contribución de esta pequeña cuentita al momento de inercia, y entonces sumo sobre todas las cuentas. Hay una cuenta que está ubicada acá, otra cuenta que está ubicada acá, otra que está ubicada acá, otra acá, y entonces empiezo a sumar sobre todas las cuentas, ¿sí?, hasta llegar a la cuenta más, la cuenta más alejada, que está alejada una distancia L. Entonces, por eso va entre 0 y L. Claro, y definís D como X por la salvedad de que la barra es horizontal, ¿no? Y sí, porque lo tengo acá, ¿sí? Claro. Porque lo hago en este lugar. Después lo que digo, fíjate, acá, ¿sí? Esta está ubicada en la coordenada X, pero la distancia al eje de rotación cuando se mueva va a ser siempre X. Fíjate que la distancia al eje de rotación siempre va a ser X. Claro, perfecto. ¿Sí? O sea, esta distancia se mantiene, ¿sí?, porque esto gira en un círculo. Es un cuerpo rígido. Por eso puedo hacer la cuenta así de fácil y así de chancho. ¿Está? Buenísimo, gracias, profe. Bien, entonces ya vean que ya pude hacer la cuenta y ese resultado me da, ¿cuánto me dijeron que daba? Queda menos M. No, negativo no te puede quedar nunca. Porque fíjate que el integrando siempre es positivo. Eso, recuerden que están haciendo la integral es una suma, así que no le puede dar signo contrario. Si el integrando es positivo, el resultado tiene que ser algo positivo siempre. ¿Sí? Longitud cubo sobre 3. Bien, ¿sí? Le tiene que dar la masa, ¿sí? No, ¿por qué longitud cubo? No Acá queda está la M sobre densidad, L al cuadrado. m sobre L, claro. Les va a quedar un tercio de ml cuadrado. Bien, entonces, recordemos un poquito. Comparemos. Si lo hacíamos rotar respecto de acá, ¿se acuerdan? ¿Sí? Cuando calculamos respecto al centro de masa, nos daba 1 sobre 12 ml cuadrado. Cuando lo calculamos de acá, ¿sí?, alejado del centro de masa, nos queda ml cuadrado sobre 3. Vean que este número es más grande que este. ¿Sí? ¿Está? Bien, les cuento, este resultado es general, ¿sí?, independientemente de dónde está el punto, dónde queda el punto acá, que nosotros los consideramos en un extremo, ¿sí? Siempre el momento de inercia, cuando comparamos los momentos de inercia de ejes de rotación paralelos, ¿sí?, como en este caso el centro de masa, estamos poniendo un eje de rotación que pasa por el centro de masa y lo hacemos rotar respecto de acá, ¿sí? Estamos hablando de ejes paralelos. Lo arreglo rotar de la misma forma. Lo hago rotar desde acá, tengo un momento de inercia que se llama 1 sobre 2, que lo puedo calcular que es 1 sobre 12 ml cuadrado. Cuando me voy moviendo hacia acá, hacia el extremo, y calculo el momento de inercia, el momento de inercia va a ser mayor que 1 sobre 12 ml cuadrado. Empieza a crecer y alcanza el valor de un tercio de ml cuadrado cuando lo hago rotar en el extremo. De hecho, el momento de inercia mínimo que puede tener un cuerpo es en el centro, cuando lo hago rotar alrededor de un eje principal que pasa por el centro de masa. ¿Sí? Si lo hago, lo hago rotar por cualquier otro eje paralelo, ¿sí?, más alejado del centro de masa, me va a dar momentos de inercia mayores. ¿Sí? Y eso es una regla general que hay que tener en cuenta.
porque en muchos dispositivos a veces les va a ayudar este concepto, ¿sí? Cuando queremos ensamblar cosas. Siempre es más fácil, ¿sí? Porque como el momento de inercia, ¿se acuerdan que yo le dije que tiene que ver como la masa? ¿Sí? Como la masa tiene que ver para la traslación, el momento de inercia tiene que parecer la rotación, o sea, es un número que si nos da chiquito, podemos rotar fácil, y si nos da grande, nos va a costar hacer la rotación. Lo mismo que la masa si es chiquita, la podemos mover fácil. Si es grande, nos cuesta. Pensemos en una mosquita y un camión, ¿sí? Tiene masa, mucha masa, no lo podemos mover. Y esto es lo mismo, tiene un momento de inercia chico, bueno, entonces lo puedo mover rápido, ¿sí? Lo puedo mover bien. Si tiene un momento de inercia grande, me cuesta rotarlo bastante, ¿sí? Entonces, rotarlo respecto del centro de masa es más fácil que rotarlo respecto de un extremo. Y si no, ahora, cuando haya intervalo, busquen una escoba, ¿sí? En su casa y traten de rotarla agarrándola del centro y rotarla agarrando de un extremo. Y veamos cuál cuesta más. ¿Está? Bien. Vamos a tratar de generalizar esto que yo le estoy contando. ¿Sí? De generalizar esto. Veamos, comparemos estas dos expresiones. Yo, si puedo escribir I de A, lo puedo escribir como I de centro de masa más un término adicional. ¿Sí? Como esto es el menor momento de inercia, ¿sí? Yo lo puedo escribir, digamos, como el I de IA lo puedo escribir como I de centro de masa más algo adicional. Ese algo adicional, cuando hago las cuentas, háganla, es ML sobre 2 al cuadrado. O sea, IA menos I de centro de masa da ML sobre 2 al cuadrado. Donde L sobre 2 es la distancia del eje, ¿sí? Del centro de masa a este punto. Es la distancia entre los dos ejes de rotación, cuando lo hago alrededor del centro de masa y cuando lo hago alrededor del punto A. Bien, saben que hay un teorema que les permite calcular el momento de inercia para ejes paralelos respecto a un eje principal. ¿Sí? ¿Está? Uno de esos ejes paralelos tiene que parecer por el centro de masa y el otro por un punto cualquiera. ¿Sí? Y la relación entre los momentos de inercia es este. El momento de inercia del punto A va a ser I de centro de masa más md cuadrado. O sea, la masa por la del cuadrado de la distancia entre los dos ejes. ¿Mm? Esto era lo que le estaba diciendo. Lo único que vean que A e I centro de masa estamos hablando ahora de ejes paralelos. Y no solamente de ejes paralelos, sino que también estamos hablando de ejes principales. Estamos hablando de ejes principales y paralelos. Si no, la cosa se empieza a complicar. ¿Sí? Pero esto se llama teorema de Steiner porque lo demostró matemáticamente, ¿sí? Un señor que se llamaba Steiner. Entonces, vamos ahora, ¿sí? Vamos ahora a ver algunos casos particulares. Una barra respecto del centro de masa, ¿sí? Perdón, respecto del punto A no, son respecto del centro de masa. Tachemos esto. Sí, respecto del centro de masa. Para una barra respecto del centro de masa, luego rotar respecto del centro de masa en un eje así que está marcado por este símbolo, una barra de masa M y longitud L, el centro de masa es 1 sobre 2 ml cuadrado. Esto lo calculamos. Un aro, cuando lo hacemos rotar en este plano, ¿sí? Alrededor, en este eje, entrante a la hoja, el momento vean que todos los puntos de la masa del aro está a una distancia R del centro de rotación. Por lo tanto, el momento de inercia es más fácil y se puede calcular como mr cuadrado. En el caso de un disco, ¿sí? Este es el disco tiene masa distribuida uniforme, ¿sí? De masa M y radio R, el momento de inercia respecto al centro de masa es un medio de mr cuadrado. En el caso de una placa de lados A y B, el centro de masa está acá, y la hago rotar alrededor del centro de masa, el I de centro de masa va a ser 1 sobre 12 M A cuadrado más B cuadrado. ¿Se parece bien que se parece al de la barra? ¿Sí? Y el disco se parece al del aro. Bien, vean una cosa, siempre el momento de inercia va a ser
proporcional a la masa, proporcional al cuadrado de la longitud característica, en este caso la barra de la longitud característica es L, el aro, su longitud característica es R, ¿sí? El radio, el disco es el radio, las placas son los lados, ¿sí? Va a ser proporcional al cuadrado de la longitud característica por una constante numérica, que en este caso vale 1, en este caso vale 1 sobre 12, esto va a ser un medio, 1 sobre 12, por una constante numérica. Que vean que generalmente, este es un medio, este es un 12, este es 1,12, ¿sí? Toma valores menores o iguales que 1. 1 va a ser el valor que toma en su, digamos, va a ser el más grande, que es el caso del aro. Y este factor que está acá va a depender de cómo está distribuida la masa. En general, ¿sí? El aro tiene la expresión más simple, ¿no? Es la forma más simple. Y saben que los ingenieros usan un concepto, porque como tienen que trabajar con distintas estructuras y esto les sirve para, digamos, para estabilidad o para ver el movimiento de las cosas o para diseñar, han inventado un concepto, ¿sí? Los ingenieros, que para tratar de simplemente dando ese concepto, uno pueda calcular el momento de inercia del cuerpo en una forma muy, muy simple. Y es llevar todos los momentos de inercia a como si fuesen un aro. Y entonces hablamos del radio de giro. El radio de giro de un cuerpo es el radio del aro, ¿sí? Que tiene su misma masa y el mismo momento de inercia. Es decir, muy bien, ok. ¿Cuál sería el aro de masa m que tiene el mismo momento de inercia de una barra de masa m? Y bueno, igualamos este a este, la masa se va y calculamos el radio de giro. El radio de giro es L sobre 12. Vean que si me dan el radio de giro, yo puedo calcular el momento de inercia bien, ¿sí? Y en forma rápida. Si me dan cuánto vale el radio de giro, que es una longitud, ¿sí? Es tantos metros, ¿sí? Yo puedo calcular su momento de inercia. Conozco la masa, 4 kilos por tantos metros, pum, conozco el momento de inercia. Es para eso que se hace, para identificar e informar muy rápidamente el radio de giro. Vean que en el disco vale esto, en una esfera maciza vale 2/5 de R. Si les digo, bueno, ok, el radio de giro de una esfera maciza, ¿sí? De masa M, es 2/5 de R. ¿Cuánto vale el momento de inercia de la esfera maciza? Es una pregunta, chicos. Bien, la pregunta es, si les digo que la esfera maciza, ¿sí? Tiene un radio de giro de 2/5 de R, ¿sí? Esto les digo, bueno, esto es el radio de giro de una esfera maciza, ¿sí? ¿Cuánto vale el momento de inercia de una esfera maciza? Lo multiplicamos por la masa. 2/5 de, claro, 2/5 de m² cuadrado. Perfecto. Ya van entendiendo cómo es que los ingenieros se han ideado esto para poder transmitir esta información. ¿Estamos? De una esfera hueca es raíz de 2/3 de R. ¿Cuánto vale el momento de inercia de una esfera hueca? Dos tercios de m². Bien. Ok, entonces vamos a un problema de aplicación. ¿Sí? Vamos a un problema de aplicación y ahora vamos a calcular el momento de inercia, ¿sí? De esta configuración. ¿Se acuerdan del problema que estuvimos viendo antes? ¿Sí? Que hallamos el centro de masa y lo hallamos por acá. ¿Sí? Creo que todo el mundo tiene el resultado por ahí, en alguna hoja cerca. Bueno, ahora vamos a hallar el momento de inercia del sistema formado por las tres varillas, ¿sí?
rotando en este plano, o sea, el eje de rotación, ¿sí?, es perpendicular al plano que están mirando. ¿Ok? Muy bien. No lo vamos a hacer ahora porque tenemos un poquito de tiempo, ¿sí? Poquito tiempo, no me quiero extender demasiado. Pero les voy a abrir para que me suban el resultado, ¿sí? Les voy a abrir una tarea para que me suban este resultado. Fíjense que tiene que tener unidades de, va a estar en unidades de, perdón, va a estar algo por ml cuadrado, ¿sí? ¿Está? Va a estar algo por ml cuadrado.